Buen día, soy el doctor Silvio Payaslián. Voy a hacer un breve resumen sobre el capítulo Introducción, Epidemiología y conceptos sobre el asma. El asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea con una limitación variable al flujo aéreo y síntomas respiratorios también variables como la tos, la disnea, las sibilancias y la rigidez torácica. Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en niños y adultos, con más de 350 millones de personas afectadas en todo el mundo, con un gran impacto en la utilización de recursos de salud, en alteración de la calidad de vida y en mortalidad. La enfermedad es una consecuencia de una compleja interacción entre factores propios del huésped y del entorno medioambiental. Algunos de los factores propios del huésped mejor conocidos son los genéticos, la obesidad, el bajo peso al nacer o pretérmino. Y de los factores medioambientales mejor reconocidos tenemos los alergenos dentro y fuera del hogar, la polución del aire ambiental, ciertos virus respiratorios o infecciones respiratorias no virales, el humo de tabaco de primera o de segunda mano, y la exposición ocupacional a irritantes o sustancias alergénicas. Existen ciertos patrones demográficos, clínicos y fisiopatológicos comunes que conforman los denominados fenotipos del asma. Dentro de estos fenotipos asmáticos, los más reconocidos son el asma alérgico, que es el más frecuente de todos, el asma no alérgico, el asma de inicio en la adultez, o asma del adulto, el asma asociado a obesidad y el asma con limitación fija al flujo aéreo. La prevalencia, severidad y mortalidad del asma varía a lo largo del mundo. Mientras que la incidencia de la enfermedad sigue aumentando a nivel global, ya existen algunos países, fundamentalmente los desarrollados, que muestran un aplanamiento en la curva de crecimiento de la enfermedad. La mortalidad por asma ha disminuido en las últimas décadas, en gran medida debido al uso generalizado de los corticoides inhalados, pero también hay mucha variabilidad en las curvas de mortalidad a lo largo del mundo. En Argentina, la prevalencia de asma es estimada en un 6% de la población, con una mortalidad que viene descendiendo desde fines del siglo pasado hasta la fecha. Bueno, este es el resumen del capítulo. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos, mi nombre es Marcos Secuescaral y en este apartado vamos a tratar acerca del diagnóstico del asma. Vamos a tratar de reconocer las características relevantes de la anamnesis del paciente con asma y precisar la utilidad y las limitaciones del examen físico y los estudios complementarios en pacientes que tienen asma. Los principales síntomas del asma son la disnea y la tos, dos síntomas sumamente frecuentes e inespecíficos, por lo que su semiología resulta clave para que la anamnesis aporte información significativa a fin de corroborar la hipótesis diagnóstica, así como para descartar diagnósticos alternativos. La disnea suele ser intermitente, de carácter sibilante, con sensación de opresión torácica y se suele presentar más frecuentemente por la noche o a primera hora de la mañana. Puede ser desencadenada por hiperventilación, así como también por hipoventilación en pacientes obesos, por estímulos físicos, por la exposición a alergenos, como ácaros, pelos de animales, polen, hongos ambientales, en pacientes que son atópicos. Puede ser por humo de cigarrillo o combustión de biomasa, gases irritantes, también limpiadores en base de amoníaco, lejía, y las afecciones virales de la vía aérea superior,
pueden desencadenarla o prolongar la sintomatología por varias semanas, confundiéndose o superponiéndose con bronquitis aguda. Puede desencadenarse, además, por fármacos como los beta-bloqueantes adrenérgicos o la aspirina, caracterizando también el fenotipo de asma con rinitis y pólipos nasales. Suelen aliviarse en forma espontánea o por fármacos broncodilatadores, como los agonistas beta-adrenérgicos o los antimuscarínicos. La tos comparte características de la disnea en cuanto al momento de aparición en el día que se presenta, los desencadenantes o aliviadores. Si bien suele ser seca, en ocasiones es productiva con expectoración verdosa, viscosa, perlada, por el alto contenido de eosinófilos. Existen variantes de asma exclusivamente tusígena o predominantemente tusígena, por lo que exige el diagnóstico diferencial con la tos crónica, junto con el goteo nasal posterior o goteo postnasal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre las tres son responsables de cerca del 80% de los casos de tos crónica. Los antecedentes relevantes se distingue sobre todo el antecedente de internaciones por asma, ya sea visita a la emergencia o asma casi fatal, con internación en UTI y ventilación mecánica, que son predictores de nuevas crisis graves, sobre todo en pacientes que no se encuentran en tratamiento corticoideo, tanto inhalado como corticoides orales, o que lo hayan interrumpido. Los pacientes asmáticos fumadores presentan dos problemas que deben ser bien diferenciados. El humo del cigarrillo puede dificultar el control de la enfermedad, así como producir y superponer enfisema o bronquitis crónica, por lo que exige el diagnóstico diferencial con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre los antecedentes familiares, es frecuente encontrar al familiar de primer y segundo orden con asma, atopía, eczema, angioedema o alergia a algún fármaco que sugiera un factor predisponente hereditario y últimamente se ha caracterizado como biotipo de asma alérgico. Estos son pacientes que responden favorablemente a los corticoides. Hay otros biotipos descriptos como el asma de presentación tardía, más frecuente en mujeres, adolescentes o adultos jóvenes, el biotipo de asma no alérgico o el de obstrucción fija, o el asma en obesos. La probabilidad de asma decrece cuando los pacientes presentan tos aislada, sin otros síntomas respiratorios, tos productiva crónica, cuando la disnea y la sibilancia se acompañan de vértigo, temblor u hormigueo, dolor en el pecho o inspiración ruidosa inducida por el ejercicio. El examen físico puede aportar datos objetivos tanto para confirmar el diagnóstico de asma como para descartar diagnósticos alternativos. En pacientes en periodo intercrítico puede ser completamente normal, en tanto que en pacientes exacerbados o sintomáticos se pueden detectar a la auscultación sibilancias. Si son polifónicas son típicas del asma, y cuando son monofónicas deben hacer pensar en aspiración de cuerpo extraño en niños o la obstrucción de un bronquio por un proceso orgánico en adultos. El aumento de la carga resistiva exige el reclutamiento de músculos accesorios, lo cual puede ser manifestado por el tiraje en pacientes con exacerbación. Suelen estar taquimneicos y cuando hay signos de agotamiento del diafragma se puede evidenciar la respiración paradojal, lo que presagia una enfermedad crítica. Pacientes que luego se agotan pueden pasar de la hipocapnia a la normocapnia y finalmente a la hipercapnia, situación que puede traer narcosis y somnolencia, por lo que las alteraciones del sensorio deben llamarnos la atención en pacientes agudos.
Entre los datos objetivos, desde el punto de vista funcional, el paciente asmático se caracteriza por la variabilidad de la limitación del flujo. Objetivamente es el descenso entre la relación entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, generalmente por debajo de 0,75 o por debajo del valor de referencia o límite inferior. La variabilidad puede ser demostrada tanto por cambios significativos en los estudios funcionales en un mismo paciente, por ejemplo, la variabilidad en el pico flujo o en el curso del día, o en el cociente del volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada en varias visitas del mismo paciente. También por pruebas de reversibilidad, lo más utilizado habitualmente, que es la prueba de respuesta a broncodilatadores, en donde la función mejora luego de administrar 200 a 400 microgramos de salbutamol a través de dispositivos de dosis medida, o MDI, y resulta significativo cuando cambia un 12% en valor relativo o 200 mililitros en valor absoluto del volumen expirado en el primer segundo. También es posible demostrarla tras 4 a 6 semanas de tratamiento corticoesteroideo inhalado o vía oral. La otra posibilidad es objetivar a través de pruebas de broncoprovocación. Se puede utilizar como broncoprovocación la metacolina, el ejercicio, la hiperventilación, la histamina, el manitol o antígenos conocidos específicos. Si bien estos son pruebas sensibles para detectar el asma, son poco específicos ya que pueden resultar positivas en otras entidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, hipertensión pulmonar venocapilar o rinitis atópica. Otros estudios objetivos que podemos solicitar son los estudios de imágenes, más que nada como para establecer los diagnósticos diferenciales, ya que los estudios de imágenes en pacientes con asma suelen ser normales. Y en los diagnósticos diferenciales es bastante infrecuente que sean normales. Se puede medir la inmunoglobulina E, ya sea total como específica para ciertos antígenos, que permite evidenciar atopía. Sin embargo, no establece la relación causal con los síntomas. Aquellos pacientes con respuesta inmune inflamatoria vinculada a eosinófilos suelen presentar valores de óxido nítrico exhalado por arriba de 30 o 40 partes por millón. Estos valores predicen buena respuesta a corticoides. Sin embargo, cabe aclarar que suele estar incrementada en la rinitis atópica, en la bronquitis eosinofílica no asmática, una entidad poco frecuente que no suele ser positiva a test de broncoprovocación y presenta eosinofilia en el esputo inducido o el lavado broncoalveolar. También en infecciones virales, así como puede estar disminuida en pacientes con asma, pero que no es eosinofílica, o pacientes con broncoconstricción severa. La medición del pico flujo, tanto domiciliario como en el medio laboral, permite determinar la variabilidad de la obstrucción al flujo ante la exposición de antígenos del ambiente tanto domiciliario como laboral. Para finalizar, en pacientes con síntomas compatibles con asma, se realizará una espirometría con prueba de respuesta a broncodilatadores. Si la espirometría tiene un patrón obstructivo y la respuesta al broncodilatador es positiva, confirmamos el diagnóstico de asma. Si tiene un patrón obstructivo pero la respuesta a los broncodilatadores no es positiva, se medirá el óxido nítrico. En el caso de estar elevado, por arriba de 40 partes por billón, confirma el diagnóstico de asma. Si es bajo, se hará una prueba de respuesta a corticoides, tanto vía oral como inhalados, por 2 a 3 semanas, y se repite la espirometría. Si se normaliza el patrón, se confirma el asma. Pero si persiste un patrón obstructivo, se debe reevaluar un diagnóstico alternativo. La otra posibilidad es que el paciente tenga
una espirometría dentro del marco de referencia, es decir, con una relación mayor a 0,7. Si la prueba de respuesta a broncodilatadores es positiva, se confirma el diagnóstico de asma. Sin embargo, si la respuesta broncodilatadora es negativa, se puede hacer una medida del pico flujo para establecer la variabilidad del mismo tanto en domicilio como en el ambiente laboral. En pacientes que tengan una variabilidad del pico flujo mayor a 20%, se confirma el diagnóstico de asma. En los pacientes que la variabilidad es menor, se busca reevaluar un diagnóstico alternativo. Otra posibilidad es medir el óxido nítrico exhalado. En los pacientes que tengan mayor a 40 partes por billón se confirma el cuadro de asma y los que lo tengan disminuido se reevaluarán. Finalmente se puede realizar la prueba broncoconstrictora, que de resultar positiva confirma el asma o de resultar negativa exige la reevaluación de un diagnóstico alternativo. Muchas gracias. Soy el doctor Ramón Ángel Roja y junto con la doctora Ana María Stock, como directores médicos del Centro de Investigaciones en Patologías Respiratorias de San Miguel de Tucumán, nos vamos a referir brevemente al manejo ambulatorio del asma leve y moderada. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que cursa con una gran variabilidad, tanto en la frecuencia como en la intensidad de sus síntomas característicos, los cuales se expresan como disnea, opresión torácica, sibilancia y tos. La categorización de la severidad del asma se basa en la frecuencia de aparición de sus síntomas, en la limitación de las actividades habituales, en la actividad y gravedad de las exacerbaciones y en la limitación de la función respiratoria. En base a estos parámetros, a su frecuencia e intensidad de presentación, es que identificamos el asma leve y moderado, definimos su tratamiento inicial, evaluamos su nivel de control y las posibles correcciones futuras, lo que conocemos como escalones o pasos en las diferentes guías. Se estima que el asma leve representa entre el 50 y el 80% de los pacientes que consultan en la atención primaria, de los cuales la gran mayoría recibe como único tratamiento un SABA, un beta-2 agonista de acción corta. Esta población de pacientes con supuesto asma leve controlado no está exento de presentar exacerbaciones. Es así que, según algunas series, entre el 30 y el 52% de las exacerbaciones que requirieron atención en emergencia ocurrió en asmáticos que en los 3 meses previos de la evaluación habían tenido síntomas menos de 3 veces a la semana o que solo se desencadenaban con el ejercicio. Así, estudios recientes demuestran que 1 de cada 3 pacientes con asma suelen utilizar 3 o más dispositivos de SABA al año, lo que se asocia con un mayor riesgo de exacerbaciones y de hospitalizaciones. La introducción de cambios en la iniciativa GINA en los últimos años, desde 2019 a la fecha, permitieron adoptar una nueva dimensión respecto del asma leve, desestimando la indicación de un SABA como primera opción de tratamiento, porque puede enmascarar, subestimar, perpetuar la inflamación y demorar así el inicio del tratamiento correcto con corticoides inhalados, o bien generar en estos pacientes con asma leve un comportamiento de baja o ninguna adherencia al uso de los corticoides inhalados. En el capítulo de asma grave vamos a hablar fundamentalmente de la prevalencia de esta enfermedad. Se sabe que el 25% de los pacientes que tienen asma se hallan dentro de los estadios más elevados de la escala de tratamiento según GINA, que son los estadios 4 y 5. También hay un 17% de los pacientes que tienen lo que se denomina asma difícil de tratar, que tienen una característica que es el mal manejo de los síntomas, y hay un 3 al 7% de los pacientes que entran dentro del grupo de los pacientes con asma grave o asma severo. También están dentro de este estadio, tienen un pobre control de los síntomas, pero tienen
tienen ajustada una buena adherencia y una buena técnica inhalatoria. Estos son los pacientes que se llevan el 80% de los gastos en salud. Dentro de la definición, según los criterios de las sociedades americanas y europeas de enfermedades respiratorias, el asma severa es la que requirió un tratamiento con los pasos 4 y 5 de las recomendaciones GINA para el año previo, o que han debido utilizar más del 50% de los corticoides sistémicos del año anterior para conservar el control del asma, o que han permanecido sintomáticos a pesar de los tratamientos indicados. Por otro lado, el asma no controlada está definida por alguno de estos criterios: el mal control de los síntomas, con exacerbaciones severas y frecuentes, con limitación en la función pulmonar, y el asma que, al estar controlada y al empezar a disminuir los corticoides, tanto sistémicos como inhalatorios, empeora inmediatamente. Además, la Guía Práctica Latinoamericana de Asma Grave la define como aquella que requiere altas dosis de corticoides inhalados en combinación con un broncodilatador de larga acción, y que a pesar de esto el paciente pierde el control de la enfermedad o que permanece sin estar controlado a pesar del tratamiento. Los pasos 4 y 5 fundamentalmente son aquellos donde los pacientes tienen síntomas diarios, tienen síntomas nocturnos y tienen una pobre función pulmonar. Utilizan dosis medias o altas de corticosteroides inhalatorios sumados a formoterol, tanto para mantenimiento como para rescate, y además se les adiciona antimuscarínicos de acción larga como el tiotropio, antileucotrienos, drogas no fenotípicas. Estos son los pacientes que siguen no andando bien y que hay que referirlos al especialista, ya que son candidatos a recibir los denominados tratamientos con medicación biológica. Pero antes de llegar a un biológico tenemos que hacernos varias preguntas que son fundamentalmente del resorte y del trabajo del médico clínico antes de derivar al paciente. Fundamentalmente saber si el paciente tiene asma y considerar los diagnósticos diferenciales. También saber si está adecuadamente tratado, es decir, si tiene las dosis adecuadas del tratamiento para los pasos que corresponden, si la técnica es la adecuada, si el paciente adhiere al tratamiento, si se consideran otros factores de riesgo como comorbilidades, si además tiene un fenotipo TH2 alto o no. Esto está determinado fundamentalmente por eosinofilia periférica persistente, óxido nítrico exhalado más de 50 partes por billón, más de 3% de eosinófilos en el esputo inducido, en caso de que esté disponible, si el paciente es atópico o no es atópico, y la edad de inicio si es temprano o tardía. Fundamentalmente también es importante saber si se probaron tratamientos aditivos no fenotípicos, como dijimos, el tiotropio, la citromicina trisemanal, el montelukast. El objetivo de los tratamientos con los biológicos es disminuir las exacerbaciones, internaciones y mortalidad en los pacientes, además de disminuir el uso excesivo de drogas potencialmente perjudiciales, como los corticoides inhalatorios y el salbutamol, además de controlar las comorbilidades que generan el impacto del asma y mejorar la calidad de vida del paciente. Así tenemos que la inflamación de asma tipo 2 está dividida fundamentalmente en la que está inducida por los alergenos, mediada por biomarcadores como la IgE y la fracción expirada o exhalada de óxido nítrico, que están elevados; por el otro lado, eosinofílica, que también tiene eosinófilos elevados, periféricos, y óxido nítrico exhalado elevado, pero también hay una forma intermedia o mixta donde tenemos los tres biomarcadores elevados. Así elegimos para la primera opción el omalizumab, para la eosinofílica los anti-interleuquina 5 como el mepolizumab y el receptor de interleuquina 5 benralizumab, y para la forma mixta inducida por alergenos, anti-interleuquina 4/13, que es el dupilumab. Son medicaciones biológicas que deben ser indicadas con cuidado por parte del especialista. Muchas gracias. Vamos a hablar unos minutos de lo que significa el asma en situaciones especiales. Uno de los puntos importantes cuando hablamos en situaciones especiales es el tema del asma en el embarazo.
La incidencia de asma en las embarazadas ha crecido en su incidencia en la última década, tanto en los reportes de Estados Unidos, de Canadá y de Australia, llegando inclusive hasta el 6 y el 8% de las embarazadas. Saber que la embarazada asmática va a aumentar sus exacerbaciones fundamentalmente en el segundo trimestre y que las embarazadas asmáticas tienen riesgo de complicaciones maternas como polidramnios, riesgo de diabetes, aumento de chance de infecciones urinarias fundamentalmente, pero también complicaciones fetales que se han asociado a embarazadas asmáticas con asma mal controlado. Dentro del punto de vista del manejo de la asmática embarazada, hay que reconocer que estos pacientes deben ser seguidas en forma mucho más frecuente que cuando están fuera del embarazo. ¿Por qué? Porque las exacerbaciones pueden ser más frecuentes y más graves, con lo cual Gina recomienda que el cuidado de la embarazada asmática debe ser mensual durante su embarazo. Está absolutamente probado que los glucocorticoides inhalados y los beta-2 agonistas son drogas seguras para el tratamiento farmacológico del asma en la embarazada y que ninguna asmática debe suspender su tratamiento con corticoides inhalados o con LABA porque se haya producido el embarazo. Algunos reportes han permitido pensar que si la embarazada asmática usa vitamina D, baja la tasa de asma neonatal y de riesgo de asma infantil. Eso se ha demostrado que no es útil y que no debería usarse con ese objetivo. Otro de los problemas que tenemos en los pacientes asmáticos en situaciones especiales son los pacientes cardiópatas y específicamente los enfermos coronarios que deben o pueden usar para su tratamiento o para la insuficiencia cardíaca beta bloqueantes. Tenemos la suerte de que los beta bloqueantes cardioselectivos, o sea, los beta 1 selectivos, no inducen broncoespasmo y son seguros, salvo para algunas guías que no las recomiendan de ninguna manera cualquier tipo de beta bloqueante, aún en sus formas de gotas oculares. Pero la gran mayoría del mundo acepta que los beta bloqueantes cardioselectivos, como el atenolol, como el bisoprolol, son capaces de ser útiles para el tratamiento del paciente sin exacerbar el broncoespasmo, o que por lo menos sea tan poco esa reducción del FeB1 que no es notable desde el punto de vista de la vida convencional del paciente. Diferente es el problema del paciente cirrótico con varices esofágicas, porque ninguna guía de enfermedades hepáticas acepta que el beta bloqueante cardioselectivo sea útil en el manejo de la profilaxis del sangrado de las varices esofágicas. En este caso, solamente podría usarse propranolol o carvedilol, y eso tiene un problema muy serio para los pacientes con asma. O sea, cuando uno tiene que pensar en el uso de betabloqueantes en pacientes asmáticos y no puede usar cardioselectivos, deberá discutir con el especialista o con el internista si debe ser absolutamente necesario para ese paciente para la profilaxis del sangrado de varices esofágicas o puede utilizarse solamente algún método mecánico. En el caso que se requiera el betabloqueante, deberá usarse un no cardioselectivo a dosis muy bajas y con comienzos o ascensos muy lentos. El otro problema muy serio es el adulto mayor. El adulto mayor maneja mal los aerosoles, pierde sus habilidades, sea articulares, sea visuales, sea motoras o cognitivas. Y entonces hay que simplificarle el tratamiento fundamentalmente para no perder adherencia en el tratamiento. Estos adultos mayores tienen problemas si usan el corticoide sistémico y cuanto más exacerbaciones y uso de corticoides sistémicos tienen mayor riesgo de hospitalizaciones, mayor riesgo de fracturas, mayor riesgo de compensar comorbilidades frecuentes como la diabetes o la hipertensión. Por otro lado, las complicaciones en sí de las comorbilidades deben agruparse en las comorbilidades respiratorias que muchos de estos pacientes tienen, rinosinusitis, pólipos nasales, el asma inducido por aspirina, especialmente los que tienen pólipos nasales o bronquiectasias o EPOC asociada. Por otro lado, las comorbilidades extrapulmonares, la obesidad, el reflujo gastroesofágico, fundamentales porque el reflujo gastroesofágico y la obesidad son mucho más frecuentes de lo que uno cree y que de alguna manera tampoco es lineal el tratamiento fundamentalmente del reflujo gastroesofágico con la mejoría del asma,
pero sí se ha demostrado que los pacientes que tienen asma severa y tienen tratamiento del reflujo gastroesofágico, si existe, bajan la tasa de exacerbaciones. Muchas gracias.